Buenas tardes al señor decano del ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, mi querido amigo Richard Benazit. Buenas tardes también a la enorme cantidad de decanos que están participando de diferentes partes del país, ya sea porque van a intervenir como expositores, expositoras, o porque han querido unirse a esta experiencia. Claro, uno puede decir sobre todas estas normas, proyectos de leyes, que algunas están bien, que pueden ser discutidas, como esta de tener 9 tribunos. A mí también me parecería que sería bueno conformar de repente no 2 salas, 3 salas, no sé, podría conversarse y discutirse. Pero cuando uno ve el trasfondo, ¿para qué están legislando? Que están actuando por beneficiarse de manera directa con sus votos, entonces es cuando nos corresponde como colegios de abogados a nivel nacional y como JUDECAP también, empezar a analizar el atentado que se está haciendo contra el sistema democrático. Y es ahí donde nosotros tratamos de intervenimos y tratamos de frenar todo esta afrenta al sistema, a nuestro orden constitucional. Porque insisto, por ejemplo, cuando mencioné la norma que regula el plazo de colaboración eficaz, ¿no? Claro, no puede ser abierto, no hay que regularlo, lo que se ha dispuesto es muy corto, puede ser más, se puede regular. Pero ¿qué había detrás de esto? Beneficiarse de manera directa. Y eso está proscrito, eso no se puede permitir. Entonces es ahí cuando nosotros de alguna manera actuamos y lo hemos hecho, queridos amigos que están acá presentes. Bien, además de esto, ah, bueno, según nuestro estatuto y en el caso nuestro, en nuestro estatuto del Colegio de Abogados de la Libertad, y está en todos los estatutos que yo he revisado de la mayor parte de colegios de abogados de Perú, tienen establecido sus deberes, sus principios, sus obligaciones, hacer respetar el orden constitucional y el sistema democrático de nuestra nación. Y acá encontramos, en nuestro caso, en el artículo 4 de nuestro estatuto, nuestra obligación, no solo moral, sino principista, de actuar. Aquí no se trata de politizar el colegio, no hablamos de manera partidarista, pero sí se trata de salvaguardar la democracia. Por eso que a veces se confunde cuando hacemos un ataque frontal contra las decisiones de estos congresistas, piensan que uno está politizando el colegio, pero es nuestro deber, como lo acabo de señalar, consagrado en nuestro estatuto, que es como si fuera la constitución de todos los peruanos para nosotros internamente, ¿no? En nuestros colegios. Bien, además de eso también nosotros los colegios profesionales, como les decía, venimos realizando una serie de pronunciamientos, oficios, hemos iniciado acciones de inconstitucionalidad. Personalmente, he presentado un proyecto legislativo al Congreso, artículo 107 de la Constitución. Tenemos como colegios profesionales presentar proyectos legislativos. ¿Qué hace el Congreso? Como se trata de neutralizar estos ataques a la democracia, se van por la forma. Su colegio todavía no ha regularizado su inscripción, así es que le devolvemos hasta que logren inscribirlos por temas formales, fíjense, ¿no? Cuando sabemos que los colegios profesionales somos instituciones reguladas por la Constitución de Derecho Público Interno, no necesitamos tener inscripción. Entonces tenemos que para hacer valer ese proyecto de ley, hacer todo un juicio nuevamente, ¿no? Evidentemente se terminan saliendo con la suya y es como están actuando de alguna manera, ¿no? Hemos hecho marchas, hemos convocado a marchas cívicas. A nadie nos gusta marchar, creo yo, ¿no? Sin embargo, cuando hay necesidad, hemos tenido que salir con nuestra bandera para, de manera pacífica, guiar un poco a la población en esta marcha cívica que la hemos realizado hasta en 2 ocasiones y la haremos las veces que sean necesarias. Así estemos 3, 5, 10, 20, 50 agremiados, es nuestra obligación moral tratar de hacer todo lo posible cuando con los oficios, cuando con los pronunciamientos que emitimos, cuando con las visitas, cuando con las charlas, con las ponencias que realizamos, no basta, tenemos que avanzar hacia las marchas cívicas, no nos queda también de otro. Inclusive, como Junta de Decano de los Colegios de Abogados del Perú, como JUDECAP, nosotros mejor dicho, solicitado la activación de la Carta Democrática Interamericana ante la OEA. Hemos insistido, no hay respuesta aún. ¿Por qué? A nadie nos gusta
a los que nos consideramos demócratas, nadie nos gusta la intervención de organismos externos a que vengan a estar acá y con su investigando qué pasa de alguna manera. Pero si no hacen caso, si vemos que agotamos todos nuestros mecanismos, tenemos que utilizar las herramientas que podamos, porque podemos perder la democracia. Entonces, obviamente, acá lo que hay es sanciones más que nada de retirarlos de la OEA hasta que se solucione y se restablezca el Estado democrático. Esperemos tener eco también con otros colegios, esperemos tener eco con otras instituciones para lograr que de alguna manera, en este caso, venga a instalarse una mesa de diálogo, nos convoque a la JUDECAP, a los decanos de los diferentes colegios, un representante, y tratemos de poner una salida a esta difícil situación que estamos viviendo en democracia. Todo esto también, frente a la coyuntura que estoy narrando, también estoy haciendo conocer situaciones que estamos haciendo que a veces la población desconoce, ¿no? Como hubieron 2 congresistas en el Pleno que hicieron de qué sirven los colegios profesionales, ¿no? Ciertamente, los colegios han sido muchas veces mal utilizados, en general los colegios profesionales, ¿no? Pero no se dan cuenta que los colegios profesionales tienen cosas que de manera individual no se podrían hacer, como presentar acciones de inconstitucionalidad, como presentar proyectos de leyes, como capacitar de manera mucho más global a todos los agremiados, como el tema del control deontológico, que voy a tocar al final, si todavía me quedan unos minutos, el tema concreto del tema deontológico en breves minutos, ¿no? Pero esto es lo que estamos haciendo y de alguna manera estamos tratando de cumplir con nuestras obligaciones, proyectos de leyes, acciones de inconstitucionalidad, pronunciamientos, charlas. Cuando salía el tema de la bicameralidad, inmediatamente en varios colegios, en mi colegio de manera particular, convocamos a charlas para que se discuta, invitamos a especialistas, para que la población, la ciudadanía, que también tenemos un rol social importantísimo, de alguna manera, de manera independiente de decir qué es lo que está pasando, porque esa es una de nuestras principales funciones también. La crisis implica someter a juicio algo que no está siendo bien entendido, bien ejecutado, bien estructurado, el cual necesita ser intervenido. ¿Para qué? Para levantar esa situación incorrecta, no deseada, por el cual está pasando ese fenómeno natural y de manera específica el fenómeno social. Dentro de los fenómenos políticos y jurídicos, con el único propósito de tratar de revertir y encaminar, encauzar correctamente lo que se ha identificado, lo que se ha detectado como algo nebuloso, algo no correcto. Es decir, estamos en escenario de crisis. Dicho ello, también expresar que la crisis, en sentido estricto, no debemos de entender como algo negativo, porque nos va a permitir levantar esas situaciones incorrectas detectadas, para que a través de las intervenciones que se realicen sobre estos fenómenos identificados, podemos encauzar y encaminar correctamente un desarrollo adecuado con respecto a lo que vamos a necesitar. Por ello, la crisis, como ya se ha expresado al empezar con esta reflexión jurídica, tenemos que ha encolado con respecto a aspectos importantes, a fenómenos de estructura de este país, en la cual ya ha sobrebordado con respecto a lo que se está comentando, lo que ya se ha expresado, sobre todo en la exposición que antes ha precedido. Y por lo tanto, en tiempos de crisis, sobre todo he identificado que necesitamos fortalecer o encaminar correctamente 2 aspectos o 2 hechos puntuales importantes para un crecimiento y desarrollo adecuado de cualquier tipo de sociedad, y sobre todo de sociedades con tipo de gobiernos en democracia. Por ello, uno de los primeros elementos identificados es requerir el fortalecimiento del sistema democrático, enfocado desde 3 acepciones. La primera de ellas, donde nuestras instituciones
no sean tomadas. ¿Por quién? Por los entes o por los poderes, valga la redundancia, que tienen los hilos conductores del manejo de un determinado Estado, con el propósito único, la finalidad única de satisfacer necesidades personales o de determinados grupos de poder. Mientras nuestras instituciones estén bien definidas, bien estructuradas, bien concadenadas y sobre todo cumpliendo los fines específicos por el cual han sido construidas o dadas, es importante para el mantenimiento de un Estado en democracia. Por otro lado, tiene que existir, recalco ello, ¿no? Una separación y equilibrio adecuado de poderes, donde exista estas características de pesos y contrapesos entre ellas, donde se estén vigilando, se estén resguardando, estén levantando algunas deficiencias identificadas para que de esta forma cumplan las funciones deseadas o deseables con respecto al propósito mismo de este sistema democrático. Por otro lado, también como colorario de todo ello, siempre enfocándonos al respeto de los derechos fundamentales. Ese es el fin último en el cual debe de tener presente todo Estado constitucional de derecho, como núcleo duro, valga la redundancia, de nuestros propios derechos, donde estos no sean alterados, amenazados y mucho menos violados con respecto a su actuación, con respecto a su ejecución misma. Es por ello, estimados amigos, que uno de los primeros elementos que se necesita reconformar, que se requiere colocar en vereda o en cera correcta, es el fortalecimiento de nuestros sistemas democráticos. Si no existe esto, prácticamente estaríamos en un desorden democrático, en donde está sucediendo lo que en este momento, en pleno siglo XXI, se está dando en este país. Supuestamente, donde se escucha a los que no tienen voz, donde las libertades, como elemento prístico y fundamental, va a regir el hilo conductor del destino de cada uno de nosotros. Digo supuestamente, como ya se expresaba, ¿no? Vivimos en un sistema democrático, prima facie, pero la realidad no muestra ello, sino todo lo contrario, con respecto a lo ya antes expresado. Y el otro tipo de elemento, también en este tiempo de crisis, es que se debe de garantizar el buen funcionamiento de la administración de justicia. Un sistema democrático, como ya hemos visto y expresado, sin una buena base con respecto al funcionamiento de su administración de justicia, lamentablemente es un país o un Estado cojo, es un país tuerto, que va a necesitar ser complementado con uno de los elementos importantes en todo Estado constitucional y social de derecho, como es, repito, la administración de justicia. Bueno, y con respecto a los procesos constitucionales, lo vamos a enfocar obviamente en el escenario que acabamos de expresar, es decir, en el ámbito de crisis. Y estos procesos constitucionales en el Perú, de acuerdo a la jurisprudencia emitida por nuestro Tribunal Constitucional, se han clasificado en 3 categorías. Esto solamente lo coloco para un recordar de lo que están hoy participando en este importante evento académico de reflexión jurídica.
Tenemos tres: los procesos de tutela de derechos, o también conocidos como los procesos de la libertad, el cual agrupa al proceso constitucional de habeas corpus, al proceso constitucional de amparo, al proceso constitucional de habeas data y obviamente al proceso constitucional de cumplimiento. El segundo de ellos tenemos a los procesos de control normativo, que agrupa al proceso de inconstitucionalidad y al proceso constitucional de acción popular. Y por último, al proceso de conflicto competencial, que incluye dentro de este al único proceso, que es el de conflictos constitucionales o de atribuciones. Entonces, dicho ello, estamos viendo con respecto a las garantías y las debilidades que se ha identificado relacionado a estos procesos constitucionales en tiempos de crisis. Y para ello he creído conveniente mencionar 4 garantías que nos van a dar luz, o que va a fomentar o que va a resguardar a estos procesos constitucionales en épocas actuales. Y al mismo tiempo también se ha detectado, se ha identificado 2 debilidades que también se viene dando constantemente. Bueno, para ello vamos a trabajar con respecto a la primera de ellas, ¿no? Como primera garantía, la restauración de la democracia. Si bien es cierto, el Perú, como muchos países de América Latina, han vivido casi toda su historia por regímenes de facto o gobiernos militares, donde de manera orientada, de manera dirigida, prácticamente de manera muy blanda o muy somera, hacían respetar, digo respetar entre comillas, estos procesos constitucionales. Y luego de ello, o en plenos procesos o regímenes de facto, existían leyes dispersas con respecto a la protección de estos derechos básicos o derechos fundamentales, que van a proteger el núcleo duro de las personas en sí mismas. Si bien es cierto, sí cautelaban de una manera muy sombría, de una manera que tenía que expandirse hacia la interpretación o reflexión constitucional jurídica, los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data, de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera, con respecto a las garantías conocidas actualmente en la Constitución Política del Estado. Pero, si bien es cierto, con el retorno a la democracia, a la restauración de la democracia, ya se van viendo de manera distinta, van teniendo nuevos bríos con respecto a la protección de nuestros derechos básicos o fundamentales. Por citar el caso, ¿no? Se crea por vez primera el Código Procesal Constitucional. Se crea, se promulga y entra en vigencia luego de un periodo de vacatio legis. El primer código procesal constitucional de América. Si bien es cierto, algunos dirán, no, doctor, un momentito, no es el primer código procesal constitucional en América, porque la provincia de Tucumán en Argentina ya lo había establecido en su momento. Pero obviamente, a través de un mecanismo de protección jurídica de estos derechos básicos con respecto a cierto estado geográfico de la República vecina, pero no para todo el país, lo que no sucede con el Código Procesal Constitucional del 2004, donde el Perú prácticamente es bien visto con respecto a la justicia constitucional y procesal constitucional en América. Se van a unificar
esta infinidad de leyes que andaban disueltas o dispersas para aglutinarlas en un cuerpo normativo básico de trascendencia jurídica tan importante y tan capital para el resguardo y protección de nuestros derechos fundamentales. Es decir, entonces, se ha visto como primera garantía de estos procesos constitucionales la restauración de la democracia por lo antes ya manifestado. Como segunda garantía, tenemos la incorporación de cortes y salas constitucionales. Obviamente, con la creación de nuestro primer Tribunal de Garantías Constitucionales, que da a luz la Carta Política de 1979, ya se necesita la creación de cortes y salas en la materia de derechos fundamentales que resuelvan, que manifiesten o se expresen jurídicamente con respecto a estos derechos básicos o sustanciales, que luego, con el pasar del tiempo, han ido incrementándose. Asimismo, se ha identificado como tercera garantía de estos procesos constitucionales la relevancia de la Constitución como norma jurídica, por lo ya explicado. Es decir, comprender a esta Constitución como una norma jurídica, porque obviamente también es una norma política, en el cual implique otorgarle la característica de derecho imperativo, de cumplimiento obligatorio, obviamente no solo para nuestros magistrados al momento de impartir justicia, sino también para el resto de ciudadanos, también para o dentro de la administración pública, tanto para los administrados, ¿no? Donde se tiene que mirar, se tiene que orientar, se tiene que tomar en cuenta para el comportamiento adecuado la Constitución del Estado, a través también dentro de la magistratura del control difuso, actualmente muy puesto en boga con respecto a lo que está sucediendo en nuestro país. Es decir, no ver o no preservar o no instituir solamente a la Constitución como mera poesía, como medio o de instrumento en el cual reza o consigna en su parte dogmática y en su parte orgánica, en la primera de ellas, los derechos fundamentales de la persona y en la segunda de ellas, la forma de organización y de estructura del Estado, de las instituciones del Estado. Es decir, estamos viendo y estamos marcando específicamente un escenario importante y trascendente, donde la Constitución, como nos decía el maestro Kelsen, está ubicado en la cúspide de la pirámide del sistema normativo, donde la fundamenta o le da prevalencia la norma hipotética fundamental, que es la comunidad o que somos todos. Y como última garantía identificada o detectada con respecto a los procesos constitucionales, tenemos también las exigencias sociales del cumplimiento de la Constitución. Porque no solamente tiene que estar dada ante colegiados, ante instrumentos directos o indirectos de participación, sino también a través de la ciudadanía, del peruano de a pie, el cual exige a quién, obviamente a sus magistrados y de manera específica a sus jueces, para que administren justicia de una manera adecuada, de una manera ordenada, con el debido proceso instituido dentro de este, para hacer respetar
sus intereses, para que los mismos sean dados a través de una sentencia de fondo, de acuerdo a derecho, de acuerdo a la parte dogmática, como ya expresado de toda constitución, donde se respete este núcleo duro de nuestros derechos fundamentales, de nuestros derechos básicos. Por otro lado, se tiene que expresar o materializar de una manera directa con respecto a la interposición de los diferentes procesos constitucionales que ya se han expresado. Pero no solamente estamos viendo o materializando a este tipo de procesos constitucionales en épocas difíciles, en épocas de cambio, en épocas de trascendencia jurídica, con respecto a su nomenclatura garantista, sino también, como ya lo expresé, tenemos que identificar cuáles son las dolencias que estos tienen, sus debilidades. Y para ello, bueno, he traído a colación a dos de ellas, ¿no? Siendo la primera, la designación de jueces no idóneos, de magistrados no idóneos, que no cuentan con la especialidad respectiva. Esto es una indefensión jurídica para el litigante, esto es un perjuicio tremendo para el que va a una corte, a un tribunal a reclamar un derecho, ya sea amenazado, ya sea vulnerado. Y sobre todo, esto lo vemos en la alta tasa de magistrados constitucionales que están en la condición de provisionales, que ven tu causa, luego lamentablemente van a ser cambiados o destituidos del puesto en el cual se debe de garantizar un debido proceso, en el cual se debe de garantizar una solución con respecto a un conflicto de intereses con relevancia constitucional o de derecho fundamental. Y por el otro lado también vemos que se promueve al orden inmediato o a la jerarquía inmediata superior a jueces que no tienen la especialidad respectiva, como estoy explicando, ¿no? Otorgando un riesgo jurídico al justiciable de este país, situación que no ha sido observado por los presidentes de corte o salas constitucionales respectivas. Y como segunda y última debilidad, y con esto también concluyo esta reflexión con respecto al tema que nos ha convocado, orientado específicamente a los legitimados para elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Un tema muy polémico, muy polémico. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque son nuestros amigos integrantes a este poder omnívoro que ya se ha identificado, nuestros padres de la patria, los que van a designar, elegir a nuestros 7 magistrados integrantes del Tribunal Constitucional peruano. Es decir, le están dando una tendencia eminentemente política con respecto a la elección de el colegiado jurídico más importante del Perú. Y este es un riesgo latente, el cual debe ser revertido. Propongo lo siguiente, ¿no? Como reflexión en voz alta. ¿Por qué no dejar a la sociedad civil a través de sus colegios profesionales a que elijan a estos tribunos? ¿Por qué no también es solicitar o modificar también con respecto a este extremo que sea el Poder Judicial a través de los mecanismos que se encuentren a la interna para que también coloquen a estos tribunos en el cargo de magistrados del Tribunal Constitucional?
como anteriormente lo hacía con la elección del Tribunal de Garantías Constitucionales del 79, ¿no? Que eran tres elegidos por la Corte Suprema, tres elegidos por el Congreso de la República y tres elegidos por, se me fue, discúlpenme, pero son tres entes diferentes quienes colocaban a los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿no? Que justamente en sus disposiciones contiene o a quienes tienen sus alcances, ¿no? Como son los abogados inscritos en los colegios de abogados de la República. Recordar que en el Perú, por cada distrito judicial que se aperture o que exista, puede existir, confluir un colegio de abogados. Entonces, a partir de ello, también todos están obligados al cumplimiento del código de ética del mismo. Entonces, en el mismo nos dice que todos los abogados deben cumplir con ese código de ética, ¿no? Que no sean actos violatorios de las normas éticas, que se hayan cometido en el ejercicio de la profesión, y generalmente, y todos los colegios profesionales de abogados tienen pues un comité de ética que procesa las denuncias que se puedan realizar en contra eh, de los abogados que puedan ejercer inadecuadamente la profesión. Entonces también reconoce que la abogacía es una profesión liberal, pues cumple una función social al servicio del derecho y la justicia. Como función social, entonces estamos en la obligación de que nuestros actos, tanto en el patrocinio, en la defensa, en el asesoramiento, en el ejercicio que se realiza también en la función pública o privada, debe buscar la paz social, la equidad, la tranquilidad misma, ¿no? Porque muchas veces nos hemos convertido en abogados de litigio, confrontacionales. Si bien es cierto, pues la pasión gana en la defensa del patrocinado, lo que fuera, pero esta siempre tiene que tener una función de paz en nuestro ejercicio profesional. Como bien lo dice, ¿no? El objetivo es la convivencia social de los hombres como fuente fecunda de paz, libertad, progreso y bienestar general. Entonces, siempre es importante que nosotros como abogados tengamos presente ello, de tal manera que nuestro actuar en el lugar que nos toque desempeñarnos sea pues ícono de integridad, de ética sobre todo. Dentro de ello tenemos el proceso disciplinario se puede iniciar de oficio o a solicitud de parte a través de los órganos de dirección, deontológicos o las comisiones de ética, ¿no? Que se forman en cada una de ellas. En el Colegio de Abogados de Junín, por ejemplo, tenemos una comisión que está presidida por un director de ética y lo integran dos miembros también elegidos por la junta directiva, los cuales forman un colegiado que analiza las denuncias o quejas en contra de los abogados. Este emite un informe, perdón, recibe la denuncia, corre traslado al colega, hace su descargo y a su vez luego emiten una resolución con todas las garantías del proceso. Pueden solicitar el uso de la palabra, tener medios de prueba, lo que fuera pertinente, ¿no? Entonces, luego de ello, eh, esa resolución que emiten puede ser apelada y quien lo resuelve, en nuestro caso se denomina el comité de honor, ¿no? Tenemos un comité de honor que está integrado por ex decanos, paz decanos, ¿no? Paz decanos, tres paz decanos, y con un presidente, un relator y un secretario que sirven como segunda instancia, ¿no? Respecto a la sanción que se emite. El órgano administrativo de la gestión de cada colegio profesional es la directiva de ética, y como lo dice, ¿no? Y las funciones señalan su estatuto. Igualmente, habla del Tribunal Honor, entonces estamos sujetos igualmente a este código, ¿eh?
El Consejo de Ética es el órgano resolutorio de primera instancia y los miembros que preside el director de ética profesional del Código de Abogados. ¿Qué sanciones puede emitir? En caso de determinadas de responsabilidad disciplinaria del denunciado, las medidas disciplinarias pueden ser amonestación escrita, la cual quedará registrada en el archivo no por un periodo de 3 meses, la amonestación con multa, la que quedará registrada en los archivos por un periodo de 6 meses, la multa no puede ser de 10 unidades de referencia procesal, la suspensión del ejercicio profesional hasta 2 años, separación del colegio hasta por 5 años y expulsión definitiva del colegio profesional. Estas sanciones rigen en todo el territorio peruano, ¿no? Para todos los abogados de acuerdo. Recordando siempre, pues, al maestro Couture con el decálogo, ¿no? Del abogado, ¿no? Que dentro de ellos nos habla sobre la lealtad, ¿no? Dice, ¿no? Leal con tu cliente, al que no puedes abandonar hasta que comprendas que es indigno de ti. Leal para con el adversario, aun cuando él sea desleal contigo. Leal para con el juez, que ignora los hechos y debe confiar en lo que tú le dices, y que en cuanto al derecho, alguna que otra vez debe confiar en el que tú lo invocas. Entonces, si bien existen otras partes más admirables, ¿no? de lo que menciona, esta parte importante es que nos habla un tema de algo que se va perdiendo en nuestra profesión, la lealtad, no solamente con el patrocinado, sino, ¿verdad?, con el magistrado, con el policía, con el Ministerio Público, de actuar con probidad, con integridad, de mostrar los hechos tales cuales son. El abogado propiamente no defiende a la persona con nombre propio, ¿no? Sino a ese ser humano que busca el acceso a la justicia para poder tener una tranquilidad y una paz social. Entonces, recordemos siempre estos principios, estimados colegas, y lo que final también nos dice, ¿no? Algo que personalmente me llena de gratificación, ¿no? Si nosotros queremos nuestra profesión, nos sentimos orgullosos de ser abogados, y algo que a mí me ha llenado en los últimos días es este último: trata de considerar la abogacía de tal manera que el día que tu hijo te pida consejos para su destino, consideres un honor para ti proponerle que sea abogado. Debo comenzar mencionando algunas cosas muy puntuales, ¿no? Digamos, en el Perú ha habido graves violaciones a derechos humanos en los años 80, 90, los años del llamado conflicto armado interno. Y si bien es cierto, en esos momentos el sistema de justicia, un sistema de justicia muy incipiente, pero aún así se iniciaron algunas causas judiciales en los años 80, ¿no es cierto? Quiero referirme al caso de, no sé, la matanza de Acomarca, por ejemplo, de agosto del año 85. Se inició un proceso penal en el juzgado penal de Ayacucho, ¿no? Este, o el caso de la matanza del Frontón, en fin, otros casos. En esos años se iniciaron algunos casos penales. Pero rápidamente, bajo diversas estrategias, los casos fueron cerrados. La intervención de la justicia militar fue determinante, ¿no?, para sustraer los casos del Poder Judicial, bajo el argumento de que se trataban casos de delitos de función y por lo tanto, siendo delitos de función, debían ser juzgados por el fuero militar, ¿no? Y luego ya en los años 90, ustedes seguramente tendrán mayor conocimiento que no solamente la intromisión política en el Poder Judicial, el golpe de Estado del año 92 y luego las leyes de amnistía del año 95 establecieron una suerte de marco institucional y normativo que básicamente determinó un hecho muy contundente. No habían casos
y no había justicia, ¿no es cierto? Todo se quedó en un ámbito estricto de impunidad. Bueno, esas circunstancias son con las que terminamos la década de los años 90. La década del 2000 hay una reconquista de la democracia en el mejor sentido de la palabra. eh, se emite la sentencia, la famosa sentencia del caso Barrios Altos versus Perú en marzo del año 2001. Este, una sentencia histórica no solamente para Perú, sino para el conjunto del sistema interamericano de derechos humanos. Se dice que las leyes de amnistía no tienen valor jurídico y por lo tanto todo lo que ha sido, digamos, cubierta por esa amnistía tiene un poco que reactivarse y actualizarse. De hecho, el caso Barros Altos se reabre en abril del año 2001. Desde el año 2004, que se inicia el funcionamiento del sistema penal de derechos humanos, hasta la fecha, deben haberse emitido unas 125 sentencias en materia de graves violaciones a los derechos humanos. ¿Ok? No, no es mucho en realidad en un periodo de 2 décadas, no es mucho, pero estamos por lo general ante casos muy complejos en términos jurídicos, en términos procesales, estamos hablando de casos altamente complejos, ¿no? Y por lo tanto, esa cantidad de sentencias de más o menos 125 en realidad da cuenta de un proceso judicial muy intenso en el que ha habido una consolidación de varios elementos que me parece que son importantes mencionar, ¿no? El elemento más institucional, por ejemplo, yo llamaría la atención, ¿no? El elemento de se ha consolidado un subsistema penal conformado por jueces, fiscales. Se ha consolidado también una suerte de manera de apreciar y de valorar los crímenes contra los derechos humanos, es decir, una forma de valorar la evidencia y valorar la prueba en materia de derechos humanos. Me parece que hay un dato ahí sumamente importante de estos últimos 20 años. Y también se ha ido consolidando la incorporación en la jurisprudencia peruana de los elementos más relevantes del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional, ¿ok? Como parte de los instrumentos jurídicos que los jueces y fiscales peruanos han venido utilizando para no necesariamente valorar la evidencia, también diría yo, pero sobre todo para establecer un proceso de calificación de los hechos como graves violaciones a los derechos humanos. Estamos hablando, por lo tanto, de la utilización del derecho internacional de los derechos humanos, pero también en un número más o menos reducido de casos de la utilización de los instrumentos que provienen del derecho penal internacional. Y ahí tiene que ver el asunto que Eloy me ha planteado conversar, que es el tema de la calificación de varios de esos casos, ¿no es cierto?, como crímenes de lesa humanidad. Debe haber un promedio de unos 29 o 30 casos que han merecido sentencias del Poder Judicial en la que los jueces nacionales dicen que efectivamente estamos ante crímenes de lesa humanidad. Ojo, no son todos los casos. Ese me parece que es un dato muy importante. No son todos los casos. El Poder Judicial, sobre la base de la pretensión del Ministerio Público, sobre la base de los postulados de las partes civiles, lo que han hecho es valorar la naturaleza y las características de la comisión de determinados eventos delictivos y han dicho la gravedad particular y la existencia de ciertas condiciones y ciertas características en la comisión de los eventos delictivos nos ayudan a determinar que estamos ante crímenes de otra envergadura, que no estamos ante crímenes comunes, ¿no es cierto? Que no estamos solamente ante violaciones a los derechos humanos, sino que estamos ante crímenes contra la humanidad. Han sido unas 29 o 30 sentencias en las que el Poder Judicial ha hecho esa calificación, ¿no? Por lo tanto, hay un dato que se ha ido consolidando en estas 2 décadas, que es justamente este proceso de calificación. Ojo, lo que ha venido utilizando el Poder Judicial es la calificación de ciertos hechos como crímenes de lesa humanidad
pero como una calificación complementaria a la ley penal nacional. En ningún caso, y lo digo con conocimiento, en ningún caso ni la Fiscalía ha abierto investigación, ni la Fiscalía ha denunciado algún hecho, y menos el Poder Judicial ha abierto un proceso penal, y menos ha emitido una sentencia condenatoria utilizando las reglas del Estatuto de Roma o el artículo 7 del Estatuto de Roma, que efectivamente establece cuáles son los crímenes de lesa humanidad. La práctica que ha tenido la justicia peruana, al igual que algunos tribunales internacionales y buena parte de tribunales extranjeros, es utilizar la calificación de crimen de lesa humanidad como una calificación complementaria a la ley penal nacional. Es decir, cuando hemos venido escuchando en los últimos meses, ¿no?, de que los jueces son prevaricadores porque supuestamente aplican una ley que no estuvo vigente al momento de los hechos, en realidad eso no es cierto. Todos los casos, absolutamente todos los casos, han sido investigados, han sido denunciados, han sido procesados y han sido sentenciados sobre la base de un respeto irrestricto al principio de legalidad. ¿Por qué razón lo digo? Porque la justicia peruana lo que ha hecho es abrir proceso penal o investigaciones sobre la base de los delitos contemplados en el Código Penal. Me estoy refiriendo al Código Penal del año 1924, vigente hasta abril del año 91, y a partir de ese momento el Código Penal vigente hasta el día de hoy. ¿Estamos hablando de qué? De los delitos de homicidio, homicidio calificado, homicidio simple, estamos hablando de lesiones, estamos hablando de secuestro, o estamos hablando de violación sexual o de desaparición forzada de personas. Esos delitos son con los que se abren los procesos judiciales y con los que se cierran los procesos judiciales. Por lo tanto, primer dato yo diría muy importante es que en todas las causas la justicia peruana ha sido respetuosa, ha sido escrupulosa en respetar el principio de legalidad. No hay ningún caso que haya sido abierto con una norma dictada o aprobada o incorporada en el derecho interno con una fecha posterior a la comisión de los hechos. Ningún hecho ha ocurrido así. Por eso es que cuando, por ejemplo, en el caso Acomarca, ¿no es cierto?, agosto de 1985, el proceso penal se abre por homicidio calificado. Los jueces determinan que sobre la base de la evidencia, ¿no es cierto?, sobre la base de un determinado contexto en el que se han cometido los hechos, sobre la base de los partícipes del hecho delictivo, sobre la base de la condición de la víctima y sobre la base de las características del evento delictivo, determinan, oye, acá estamos ante un crimen de lesa humanidad. No es un delito común matar a 69 personas en una mañana. Y lo mismo ha ocurrido en todos los casos en los que la justicia nacional ha calificado complementariamente a la ley penal nacional los hechos como crímenes de lesa humanidad. Ese dato me parece que es un dato muy importante para entender las razones de la justicia y el hecho de que desde mi punto de vista ha habido un proceso de consolidación de la utilización del derecho penal internacional en el derecho interno bajo esta modalidad de incorporarlo para utilizarlo como una categoría, como una calificación complementaria a los delitos de la ley penal nacional. Pero entonces, en el Perú, a partir de la Constitución del 93 e incluso antes, incluso con el 79, nos preguntamos quién investiga, qué investiga, para qué investiga. El Ministerio Público, a tenor del artículo 159, numeral 4 de la Constitución del 93, señala que es quien conduce la investigación del delito desde su inicio, y para ese propósito cuenta con el apoyo de la Policía Nacional, y es justamente en el marco de estas labores de investigación que ambas instituciones interactúan, pero dejando en claro que es justamente la investigación quien alguien dirige, es decir, no podría entenderse si no hay una investigación cuya dirección asume alguien, ¿no es cierto? Pero también el artículo 166 de la Constitución señala que la nueva policía, ¿no es cierto?, la Policía Nacional del Perú, tiene, entre otras funciones, la labor de prevenir e investigar y combatir la delincuencia, que podría entenderse que es en efecto también una labor de investigación del delito. Pero nótese que la Constitución, cuando dice investiga y combate la delincuencia, no usa los términos
que señala el 159, numeral 4, de conducir la investigación desde su inicio. Uno revisando el diario de debates del CCD del 1993, advierte argumentos que los miembros del CCD establecieron para formular esta premisa del artículo 159.4. Y en la discusión, uno puede más o menos entender que los congresistas o los miembros del CCD establecieron una idea del por qué se tenía que redactar una fórmula que permita inobjetablemente hacer entender que quien tiene la investigación en manos es el Ministerio Público. Estamos en 1993, decíamos que en el contexto anterior, 80s, 90s, entrado de los 2000, había un retorno a la democracia en América Latina. Desde Europa se avisoraba una reforma procesal penal en el que había un predominio de un ministerio público a quien se le catalogaba como organismo autónomo, apartándolo de la dependencia de cualquier otro poder. Y entonces los miembros del CCD, al discutir este dispositivo constitucional, establecieron esas premisas del por qué no podría ser la policía la que investiga para los efectos del delito, porque aquí hay un componente eminentemente desde el derecho penal, desde la juridicidad. No es lo mismo investigar el delito que investigar la delincuencia. Se investiga el delito porque desde el derecho penal tiene un objetivo, el que una causa sea llevada al Poder Judicial porque existen razones plausibles de judicializarla. El propósito del 159.4 tiene como mira el llevar ante el Poder Judicial una causa probable de un proceso penal. El 166 no tiene por objeto esa causa penal con probabilidad de ser llevada al Poder Judicial, sino que aquí se circunscribe la premisa de combatir la delincuencia en el contexto del control del orden interno, que es el fundamento del surgimiento de la Policía Nacional. Por tanto, las razones en lo que los miembros del CCD invocan respecto de estas dos normas constitucionales queda claro, queda evidenciado, porque en una existe una razón eminentemente jurídica, con implicancias jurídicas, en la otra es eminentemente desde el punto de vista de seguridad ciudadana, desde el punto de vista social, porque busca una protección de un derecho mayor. Es decir, aquí en la policía existe sobre todo el orden interno como función o facultad delegada a las fuerzas policiales del Perú. Por tanto, desde esta óptica de quién investiga, queda claro que hay alguien que investiga con un propósito, porque sería absurdo pensar que la policía investiga un asunto para litigar ante el Poder Judicial, y eso no es así. Ni antes ni hoy. Tan es así que incluso la figura de investigación preliminar no fue creada en el contexto de la investigación que tiene la policía para combatir la delincuencia. La figura de la investigación preliminar obedece a una creación que viene con la ley orgánica del Ministerio Público y que ésta luego fue desarrollada bajo los alcances del Código Procesal Penal del 2004. ¿Esto cómo se puede explicar? Bueno, en el caso peruano es muy fácil de explicar. Y para explicar, vamos a remitirnos a un artículo que condensa lo que hemos conversado hasta esta parte. El artículo 65 del nuevo Código Procesal Penal, que es el artículo que desarrolla las facultades de la policía. Aquí, en el texto original, podemos advertir que guarda relación con el precepto del artículo 159.4 de la Constitución. El fiscal es quien decide la estrategia de la investigación y programa las investigaciones y coordina con quienes tenga que coordinar para el desarrollo de estas, empleando pautas técnicas y medios indispensables. Señala seguidamente, la policía brinda recomendaciones a tal efecto.
garantiza el derecho de defensa del imputado y sus demás derechos fundamentales, así como la regularidad de las diligencias correspondientes. El texto original del 2004. A diciembre del año pasado se modifica este artículo sobre la investigación. ¿Qué señaló la reforma, la primera reforma del 65? Que es la Policía Nacional la que está encargada de la estrategia operativa de la investigación. ¿Sí? Se introduce un cambio que justamente genera este quiebre constitucional, pero sobre todo quiebra la lógica de la reforma. Me explico. Hasta aquí me parece que espero haber logrado hacer entender que la reforma no se trata de artículos, la reforma no se trata de dispositivos aislados unos de otros. La reforma, en principio, es una lógica de ver la nueva forma de investigar el delito. Y esto está vinculado a conceptos que tienen que ver con el surgimiento mismo de distintas normas procesales y normas penales. Por tanto, pensar que es quitando un artículo, modificando otro o eliminando uno, o una palabra o un párrafo, estamos generando una reforma. Por supuesto que no, porque la construcción del código no es sobre la base de esta, sino más bien respalda o se encuentra respaldada por una lógica de desarrollo en toda Latinoamérica y en el mundo. Y tiempo después, hace 2 meses, surge una nueva norma por la cual se modifica por segunda vez el 65, pero esta vez en un cambio radical al del 2023. Ahora se señala que corresponde decidir al fiscal la estrategia jurídica y a la policía la estrategia operativa de la investigación del delito. Con la reforma de hace 2 meses, la ley 321-30, lo que nos dicen es que el fiscal solo es el asesor jurídico de la investigación del delito y quien hace las pesquisas materiales, la operatividad, es la policía. Bueno, este contenido, sin duda, no solo no guarda relación con el fundamento constitucional, tantas veces citado aquí, sino que no guarda relación con la lógica de la progresión de la reforma procesal en el Perú. Por tanto, es evidente que el contrasentido nace desde el origen mismo, porque me parece que esto no es una discusión ya jurídica, me parece que rebasa esos contornos y se instala más bien en alguna medida en sentidos de contrarreformar un modelo que ha surgido sobre la base de un desarrollo largo y no es un desarrollo mucho menos patrimonio nuestro, sino que esto obedece a una lógica en el que el mundo entiende que hay necesidad de salvaguardar derechos fundamentales de las personas sometidas a investigación, como que la necesidad también de establecer claramente la definición de cada uno de los actores en el proceso penal, establecer una lógica que garantice estos derechos fundamentales, etcétera. ¿Se da cuenta? Una modificación no entendida en el concierto de este espíritu reformista, lo que hace es simplemente generar este tipo de iniciativas legislativas. El sistema interamericano tiene una personalidad propia que ha forjado a la luz de su dinámica y por eso me pareció muy interesante la propuesta del hoy de realizar un paso atrás y de mirar en perspectiva esa génesis, ese desenvolvimiento, esa evolución del sistema interamericano de derechos humanos, preguntándonos hacia futuro los desafíos, ¿no? Que es la clave de las jornadas que nos están convocando hoy. Entonces vamos a invitarles a que realizamos un viaje a la luz de la metamorfosis, de esta maduración del sistema interamericano y los desafíos que nos presentan. Si hoy hablamos cómo funciona el sistema interamericano de derechos humanos, vamos a tener que preguntarnos en qué momento, de qué periodo histórico. No es lo mismo la Corte Interamericana hoy que la Corte Interamericana en el momento de su creación, en el momento de sus primeros fallos, incluso jurisdiccionales.
Si hacemos un poquito atrás, nos vamos a encontrar entonces como primer punto de partida en la Declaración Americana de Derechos Humanos, perdón, de Derechos y Deberes del Hombre. Nos vamos a encontrar con esa novena Conferencia Internacional Americana en Bogotá en 1948 y ese primer texto que sigue siendo el texto que unifica a todo el sistema interamericano, ¿no? Más allá del protagonismo de la Convención Americana, sobre todo en los países que hemos aceptado su jurisdicción, no nos olvidemos de la presencia de ese texto fundante, de esta Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que nos da un marco geográficamente más amplio, comprensivo todavía de más estados y dentro del cual la Comisión Interamericana tiene un rol preponderante. Pero bueno, el primer instrumento, la primera génesis estuvo allí, esa Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Apenas culminada la Segunda Guerra Mundial, y es el primer instrumento internacional de derechos humanos de carácter general que vamos a encontrar como basal en el sistema americano. Y vamos a encontrar que incluso muchas de sus pautas son la base y fueron la fuente de normas que posteriormente recibieron consagración a nivel no solo regional, sino universal. Y el sistema interamericano que encontró allí su propio punto de partida se ha desarrollado, ha mutado, ha generado órganos cuyas potestades, sobre todo, se han robustecido. Y hoy en día el gran punto de análisis son sobre todo las potestades de la Corte Interamericana, construidas a partir de la Convención Americana por el mismo tribunal y que han robustecido su accionar y le han dotado de mayor efectividad en la tutela de los derechos. Y el gran tema hoy en día, el gran protagonista en el análisis tanto interamericano como doméstico, son las potestades de la Corte Interamericana, tanto las expresas en la Convención Americana como las potestades que la Corte Interamericana ha desarrollado a través de su propia jurisprudencia. Vamos a trabajar en torno a algunas de ellas, vamos a mencionar algunas de ellas, sobre todo las que presentan hoy mayor actualidad. Un gran salto cualitativo en lo que son potestades es el surgimiento de o el reconocimiento por parte del tribunal de sus potestades de medidas de no repetición. Esto ha cambiado notablemente el rol específico del tribunal. Como habíamos visto en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo habíamos mencionado hace unos minutos, establece en su artículo 63 el contenido de las decisiones que la Corte puede adoptar. Y básicamente sostiene, cuando la Corte decida que hubo violación a un derecho a libertad protegido por la Convención, el tribunal dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcado, es decir, la potestad de protección en su sentido más característico, la recomposición del derecho, que se lo restablezca en el derecho. Y dispondrá también, si fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización. Este segundo párrafo dio cabida para que el gran juez Sergio García Ramírez, este gran juez mexicano a quien debemos tanto en el sistema interamericano, desarrollara la noción de que las decisiones de la Corte Interamericana tienen un efecto a pasado para recomponer aquella vulneración de derechos, pero también un efecto a futuro. Y aquí surgen, junto con las medidas de recomposición, o que están englobadas dentro de una categoría más genérica, que serían las medidas de satisfacción que adopta la Corte Interamericana, que son medidas que tienen como protagonista a las víctimas de las violaciones. Por ejemplo, además de la medida de recomposición del derecho, que es una medida de satisfacción por excelencia, la Corte Interamericana siempre insiste en que la publicación de las sentencias son parte de las medidas de satisfacción. Esa visibilización del hecho como violación de derechos humanos
es un elemento íncito a las medidas de satisfacción de la víctima, en el caso. Pero además de esas medidas de satisfacción, la Corte desarrolla las medidas de no repetición. Y las medidas de no repetición no se dirigen específicamente a la víctima, sino que analizan el impacto colectivo de la decisión de la Corte Interamericana. Apuntan a que la violación de derechos que se ha verificado no vuelva a repetirse. Las medidas de no repetición tienen entonces un impacto estructural. Dejan de mirar exclusivamente a la víctima y miran a la colectividad, a las otras personas, a las potenciales víctimas. Por ejemplo, si se considera que un delito no está tipificado con la suficiente exigencia en torno a legalidad, lo que va a exigir es la modificación del Código Penal. Si se considera que una figura es restrictiva del debido proceso, lo que va a exigir es la modificación del Código Procesal Penal o incluso la modificación de la Constitución. Ese es el impacto que pueden tener las medidas de no repetición cuando refieren a enunciados normativos, que fueron la base de la lesión. Pero las medidas de no repetición no terminan en eso. Pueden también implicar adopción de políticas públicas. Y esto ha implicado una proyección sumamente amplia del marco del artículo 63, de las potestades de la Corte Interamericana. Vamos a encontrar entonces medidas de repetición como establecer políticas públicas en torno al acceso a determinados servicios, unidades originarias, establecer políticas públicas, modificar políticas públicas en torno a establecimientos penitenciarios, desarrollar programas económicos que den igualdad de oportunidades a personas sometidas a discriminación estructural e interseccional, por ejemplo, en el caso empleadas de la fábrica de fuegos artificiales de San Antonio de Jesús. Fíjense cómo a través de las medidas de no repetición y a través de las medidas de no repetición que se proyectan en la inconvencionalidad de políticas públicas o en la omisión de adopción de políticas públicas, la Corte Interamericana adopta un rol institucional como control de convencionalidad de las políticas públicas de los estados que muta aquella concepción más fundamental y básica que se tuvo en los primeros casos en torno a los efectos de su sentencia. Entonces, entre la consolidación de potestades y robustecimiento de potestades del sistema interamericano, lo que vamos a tener es la adopción de medidas de no repetición y esto acompañado con el control de convencionalidad de políticas públicas, ya sea ante la inconvencionalidad, inexistencia o insuficiencia de políticas públicas. Incluso más allá de los recursos económicos disponibles, porque la Corte, por ejemplo, en el caso penal Castro, sostuvo que la falta de recursos económicos no justificaba el incumplimiento de las decisiones del tribunal en materia de política penitenciaria. Otro aspecto muy importante que la Corte desarrolló en torno a sus potestades es la posibilidad de dimensionar la violación estructural de derechos. Tradicionalmente la Corte refería a la violación de derechos en términos individuales o incluso colectivos. Pero hay un gran cambio que se da a partir del año 2013. Ya a partir del año 2000, pero que se visibiliza de manera marcada en la opinión consultiva 18 del 2003 sobre personas migrantes, vulnerabilidad de personas migrantes, donde la Corte dice es necesario analizar no solamente la situación de las víctimas, sino aquellos elementos estructurales, históricos, geográficos, económicos, que condicionaron la situación. Estas primeras ponderaciones, que las vamos a encontrar como veíamos en aquellos primeros años a partir del 2000, sobre todo en las posiciones de Antonio Cansado Trindade, va a eclosionar con el caso Campo Algodonero, cuando la Corte Interamericana identifica una cultura de discriminación que define como discriminación estructural. Una situación de violación de derechos que está basada en patrones que se repiten sistemáticamente y de tal manera quedan generando una estructura cuya modificación, tanto por la jurisdicción internacional como por la jurisdicción doméstica,
genera grandes deficiencias, dificultades. Por eso van a encontrar que en los casos donde la Corte refiere a violación estructural de derechos o discriminación estructural, lo que va a pedir es que se adopten medidas con vocación transformadora. Y esto obliga tanto al sistema interamericano como a la jurisdicción doméstica a replantear sus potestades para adoptar decisiones con esta idoneidad para generar medidas de vocación transformadora, que lo vamos a encontrar en el caso interamericano, en el control de convencionalidad de políticas públicas y en el ámbito doméstico, en los procesos estructurales, como serían el recurso al estado de cosas inconstitucional, que vamos a encontrar en Colombia, que vamos a encontrar en tantos casos del Tribunal Constitucional de Perú, y en el caso de Argentina, la violación estructural de derechos. Recientemente hemos tenido un caso muy interesante el 22 de octubre que genera grandes desafíos en torno a cómo establecer el fin a esos procesos, cómo ponerle un punto final a los procesos estructurales. Esperamos que el sistema de justicia sea aquel que al término que haga efectivo que garantice la efectividad, por ejemplo, de los derechos fundamentales, ¿no? Que permita el acceso a todo ciudadano, ¿no? Al todo ciudadano, al Estado, ¿no? A esa parte del Estado que es el sistema de justicia. ¿Para qué? Para que obtenga un pronunciamiento, no cualquiera, sino un pronunciamiento sobre la base de determinados criterios. Y uno de esos criterios es la racionalidad. O sea, un pronunciamiento racional. Un pronunciamiento que en la mayor medida posible se acerque a la realidad, a la verdad, ¿no? Estoy ya entrando en una propuesta un poco más de lo que ya es el aspecto práctico. Entonces, la sociedad espera del sistema de justicia un sistema que en principio, ¿no?, permita el acceso a todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, ¿no?, a ese ámbito del poder público, que es el poder judicial. Dos, no basta que se le permita el acceso en igualdad de condiciones, sino que el sistema le preste el servicio, ¿no?, o el sistema responda conforme a aquellas grandes expectativas prediseñadas, ¿no?, establecidas como reglas, como principios, ¿no? Y tres, que esa respuesta, además de ser oportuna, o sea, razonable, más que oportuna, razonable, sea también racional. Y cuando se habla de que la respuesta del Estado sea racional, implica que los instrumentos, los medios y el procedimiento y la decisión en sí misma estén justificadas. Esto es que la decisión de un juez, por ejemplo, esté precedida de razones, de argumentos, porque solamente de ese modo podemos decir que el Estado está cumpliendo con su deber de responder a una pretensión. El Estado, a través del Poder Judicial, ¿no?, concretamente a través de un juez, está respondiendo de manera dentro de ese ámbito aspiracional que la sociedad ha diseñado para el sistema de justicia o para un sistema en particular. Este es, desde mi particular punto de vista, la aspiración de una sociedad basada en valores democráticos, como la nuestra. Porque evidentemente si la sociedad fuera de un carácter no democrático, de una visión autoritaria o de otro corte, seguramente el sistema de justicia estaría diseñado de un modo diferente, de un modo distinto, ¿no? Probablemente los valores a los que aspire ese sistema difieran de aquellos a los que aspira una sociedad democrática, plural, inclusiva, ¿no?, tolerante, ¿sí? Todos estos son características de una sociedad democrática, ¿no? Entonces, esta es la primera cuestión que deberíamos abordar. Dicho esto, la pregunta que surge: ¿el sistema de justicia o nuestro sistema de justicia de verdad está actuando
está enmarcado la actuación de sus actores, de los aplicadores, están orientados por estos criterios teleológicos. Las respuestas del sistema las respuestas concretas a los casos concretos son de verdad razonadas y razonables, ¿no? ¿No? Razonadas y razonables son categorías muy distintas. De verdad eso es, o cuál es el problema, ¿no? Y ahí vamos a entrar a otro tema, a un tema que, bueno, que todo el mundo conoce. Es que al sistema de justicia en nuestro país se le ha sobrecargado, ¿no?, de casos. O sea, la capacidad de respuesta del sistema, no está en las condiciones óptimas para responder de la forma como se espera, ¿no? Este es un problema endémico de todo el sistema de justicia, no solamente de nuestro sistema de justicia, sino creo que incluso del sistema de justicia latinoamericano. Y es que, así como sucede en la medicina, en las áreas de la salud, donde se establecen políticas públicas, por ejemplo, de un médico por una determinada cantidad de ciudadanos, de igual modo debería funcionar para el sistema de justicia. O sea, un juez por una determinada cantidad de ciudadanos, porque el sistema funcione de manera óptima. Desgraciadamente, las cifras dicen que nuestro sistema no responde, no está diseñado, no está construido de este modo. Por eso es que hay una sobrecarga. O sea, en otro sentido, hay un déficit de aplicadores del derecho, de jueces, concretamente, para responder por número de habitantes. Ese es el gran problema de la famosa sobrecarga. Entonces, la sobrecarga judicial, ¿cuál es el efecto de la sobrecarga judicial? Que disminuye la calidad del servicio, ¿sí? La calidad del servicio. Es una realidad. A mayor cantidad, menor calidad. Es un efecto totalmente inverso. Nosotros partimos de un esquema donde en el Perú se dio con más fuerza que en otras zonas de América Latina. Hay que ser claros, la colonización española tenía un modelo de hacer las cosas que tuvo dos centros de poder, México y Perú. ¿Y eso qué significaba? Significaba el traslado de ya que se hablaba en la exposición anterior de mentalidad, el traslado de una mentalidad sobre el traslado de una mentalidad de cómo diseñar las instituciones, cómo configurar el ejercicio del poder y cómo entender el papel de cada quien y cada cual en una sociedad de tal. No vinimos de un contexto precisamente democrático, con todas sus virtudes. Entonces, los incas no eran precisamente un dechado de democracia para poder actuar, buscaban imponerse. Entonces, de todas maneras, en los lugares por donde pasaran, sino a los antecedentes familiares de muchos de ustedes, los chancas, lo pueden dar fe de eso. Cuando Pizarro derrota a Atahualpa, después no tiene enemigos, porque huancas, chancas, de todos los grupos humanos que estaban en el camino, en realidad consideraban que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, pero se encontraron con una lógica de estratificación de la sociedad, donde se hablaba de república de blancos o de españoles y república de indios, donde los hijos de españoles nacidos en el Perú tenían un rango inferior, esa es la denominación del criollo, y donde aún entonces, en este escenario no estábamos acostumbrados a entender que podíamos exigir el ejercicio de derechos, entendidos de las diferentes maneras que se entienden los derechos, pero en mi caso, como la comprensión de necesidades humanas básicas,
que hay que satisfacer para alcanzar el desarrollo integral, el proyecto de vida, diría Fernández de Sagrego, de cada uno de nosotros y nosotras. Y en este escenario, es bueno decirlo, se acoge pues, siendo nosotros reclamándonos un esquema de tipo presidencial, donde ya en 1804 había existido un pronunciamiento que muchos se cita, pero nadie lee, o muy pocos leen, que es Marbury versus Madison. Ya había existido el reconocimiento de la Constitución no solo como acuerdo político, sino como norma jurídica. Sin embargo, aquí seguíamos impregnados de las ideas más propias de la Revolución Francesa, y en ese contexto el juez, el poder judicial, era un poder neutro, era un poder que no tenía capacidad de decisión por sí mismo, y por eso no impartía justicia, sino administraba la justicia, cuyos alcances estaban dados ya por el Congreso de turno. Así comenzamos, con un presidente, ahora presidenta, con más atribuciones que las que cualquier constitución de los estados, como la de otros países, y sobre todo la norteamericana, no tiene. Es un presidente que puede, frente a una norma que le alcance el Congreso, ejercer un veto parcial. En esos años eso era impensable, porque claro, yo digo, me gusta o no me gusta la norma, pero no digo me gusta estos artículos y no me gustan estos otros, porque termino obligando a aprobar al Congreso la norma que quiere, ¿ya? Entonces el gobierno, y convirtiéndose el gobierno en el verdadero legislador, o terminamos en un escenario en el cual la norma sale por insistencia del Congreso, pero para su materialización no va a tener a su favor toda la maquinaria del gobierno de turno, de espaldas al mundo norma. Con un presidente que no solamente tiene capacidad legislativa, sino también iniciativa legislativa. Miremos nomás el artículo 105 de la Constitución de 1993, donde se dice que si el presidente tiene alguna iniciativa de ley, el Congreso tiene que dejar de hacer todo lo que está haciendo para ponerse y darle un trato preferencial en el debate, no necesariamente la aprobación, a lo que presenta el presidente de la República. Muchísimo más que lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos, el señor Biden y dentro de poco el señor Trump tenían unos discursos sobre el Estado de la Nación, y ahí quien recogía las propuestas que hacía es quien las formulaba. Y solamente como un espacio de iniciativa muy excepcional estaban las órdenes ejecutivas y los executive orders, que serían los primos hermanos de nuestros decretos de necesidad de urgencia y que se cuentan con los dedos de una mano. En cambio, nosotros no solamente teníamos un presidente con iniciativa legislativa, sino un presidente con capacidad legislativa. Capacidad legislativa que en algunos casos es delegada, los famosos decretos legislativos. El Congreso asume que no puede plantear respuestas para ciertos problemas durante un tiempo determinado y confía, por no decir confiere, esta atribución a el gobierno de turno, con cargo de que se le dé cuenta. Con cargo de que se le dé cuenta significa llevar una serie, por no decir decenas, por no decir centenas de proyectos, cada más cual complejo que la suya, y en la práctica esta situación de delegar significa casi un transferir, porque el Congreso no se da ni tiempo, ni abasto, ni muchas veces tiene el acuerdo político para enmendarle la plana a aquello que delegó.